Vamos entonces, aprovecho un resumen. Entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla Marcelo Ortiz Flores, le da la bienvenida. Y hoy vamos a tratar sobre cinemática. ¿Cuál es el objetivo de la cinemática? La cinemática tiene como objetivo principal estudiar los cuerpos de un modo más simple, más sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar un auto, por ejemplo, que se está desplazando y considerarlo un punto y ver su comportamiento desde la lejanía, como si fuera inmaterial, pero tiene su materia, por supuesto. Entonces, ¿dónde centramos el estudio? No en las propiedades, en la materia, en la masa, sino que en el movimiento. Lo que estudia la cinemática es el movimiento de los cuerpos, más allá de las características propias que tenga cada uno de ellos. Entonces, lo que se estudia es la variación de posición, lo que se estudia es la variación en función del tiempo de esa posición, entonces se pasa a definir algunos conceptos, como el concepto de velocidad. ¿Qué sería la velocidad? La variación de la posición en un cierto lapso de tiempo. En base a eso aparece una primera definición. ¿Cuál es la diferencia que hay entre velocidad y rapidez? Bueno, la variación de posición implica manejo de vectores. El manejo de vectores implica los vectores posición. ¿Qué se hace en la cinemática? Lo que se hace es se toma una sola dimensión y se trabaja con una sola dimensión. Entonces, hago coincidir con el deslizamiento del cuerpo el eje X, digamos así, y el resto lo acomodo para que haya una sola dimensión. No me molestan el plano ni el espacio tridimensional. Y de esa manera simplifico bastante el comportamiento del cuerpo. El objetivo es entender el movimiento. Entonces, ese cuerpo cambia entre una posición y la otra de su eje en un cierto tiempo. Bueno, definimos, entonces esa variación de posición es un vector. En la misma dirección va la velocidad. Y la velocidad se define directamente como ¿qué cosa? La variación delta x dividido por delta t, lisa y llanamente. La rapidez, ¿qué es? La magnitud de la velocidad. Ejemplo, si yo voy de Buenos Aires a Mar del Plata a 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora de Buenos Aires a Mar del Plata es una velocidad, porque estoy indicando dirección, sentido, magnitud. Mientras que si yo simplemente digo el auto va a 80 kilómetros por hora, estamos hablando de rapidez. Está describiendo la cantidad, pero no dirección y sentido. Entonces, esa es la diferencia que hay entre velocidad y rapidez. Luego, ¿qué ocurre? Hay cuerpos que se mueven bajo este entorno, digamos así. Entonces, este tipo de movimiento es lo que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque nos estamos desplazando a lo largo de una sola recta y se mueve en forma uniforme, es decir, a velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el primer tipo de movimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces, cuando nosotros aceleramos un auto o lo frenamos, ¿qué está ocurriendo? Lo que está haciendo es cambiar la velocidad. Entonces hay una nueva magnitud que se define, que es la aceleración. Y se define como la variación delta V de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, variación de velocidad respecto al tiempo se llama aceleración. Es un vector que puede tener la misma dirección que la velocidad, aumenta la velocidad, o contraria, la velocidad disminuye. Y entonces tendríamos lo que se llaman movimientos rectilíneos uniformemente variados que pueden ser acelerados o retardados. Y ahí tenemos el auto que frena, el auto que acelera, o el tren, o lo que fuere. Y con eso básicamente tenemos todas las combinaciones. Y después lo que hacemos es ir generando escenarios, donde tenés, por ejemplo, una caída libre, simplemente dejas caer en línea recta, o tiras un cuerpo hacia arriba y después baja, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque va perdiendo velocidad a medida que sube, se detiene y vuelve a caer. Y después tenés otras cuestiones que son importantes tener en cuenta, que implican manejo del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son los encuentros. Cuando vos tenés dos móviles que se encuentran, o cuando se produce una carrera, en qué momento se encuentran y el otro lo sobrepasa, tendríamos que trabajar con lo que se llama encuentros. Y por último nos quedan los movimientos, ya un tema que es bastante complicado, es el tiro oblicuo. El tiro oblicuo es una combinación de dos movimientos en forma simultánea. Por un lado, horizontalmente tenemos un movimiento rectilíneo uniforme combinado con un movimiento de ascenso que va perdiendo velocidad, un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, llega al punto más álgido, más alto de mi parábola,
y después comienza a caer de nuevo. Entonces, en ese desplazamiento tenemos la bala de cañón que nosotros lanzamos. Eso es todo cinemática, contado así brevemente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meternos en un primer problemita como para ver cómo esto que lo estuvimos volcando lo vamos a volcar de una a la resolución de problemas. Prácticamente nos queda la posibilidad, vamos a hacer resolver un primer problemita, aprovechamos la situación y bueno, directamente hicimos un repaso general de todo lo que es cinemática y acá estaríamos frente a un problemita que nos plantea algo sencillo como preguntarnos ¿cuál es la rapidez media de un guepardo? Un guepardo es un gato de la llanura africana, un felino importante, depredador, que recorre, general su velocidad máxima es del orden de los 114 km por hora, pero su característica principal es que no puede correr más de 100-150 metros. Tiene un pique impulsivo muy fuerte y después queda agotado el bicho. Entonces, la cuestión sería, nosotros nos plantea que recorre 100 metros en 4 segundos. La pregunta sería, ¿qué ocurre si recorre 50? Bueno, acá está planteando dos situaciones, ¿no? 50 metros en 2 segundos. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es identificar primero, lo primero que hay que identificar es, fíjense que acá lo que tenemos que hacer es algo así como preguntarnos, ¿qué debo informar? Esta sería la primera gran pregunta que tenemos que hacer. Este caso es simple, paradigmático, es sencillo. Lo que nos piden es, vamos a poner un colorcito azul para reconocerlo del resto, ponerle negrita y un tamaño un poquitito más grande en nuestra pregunta. Y ahí lo que vendría sería la respuesta, rapidez, que sería módulo de la velocidad. Entonces yo lo que tendría que definir es, básicamente lo que voy a hacer así, tomarlo como un valor escalar, la velocidad que dijimos que era delta X sobre delta T. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver, esta sería nuestra incógnita, vamos a poner una magnitud un poquitito más grande. Ahora tenemos que decir, el segundo paso sería preguntarnos qué datos tengo. Entonces ahí vamos por nuestra pregunta. ¿Qué datos tenemos? O sea, la segunda pregunta y acá empiezo. Tenemos tiempo, vamos a pensar lo siguiente. Tiempo inicial, porque vamos a aprovechar, definir varios conceptos. Entonces, tiempo inicial, T0, vamos a poner 0 por segundo. Ahí definimos el momento inicial, digamos así. ¿Qué otro dato tenemos? T1, T.1, que sería en el primer momento 4 segundos. 4 por segundo. Después tenemos un tiempo 2, que sería el de 50 metros por segundo, ¿no? T.2, 2 por segundo. Ahí está. Y esos eran datos que teníamos por ahí dando vuelta. Y después teníamos distancias. Entonces, punto de partida, X inicial, X0. X.0, ponemos 0 por metro. Listo. Y me estoy haciendo un poco extensivo por los datos. ¿Por qué motivo? Porque quiero mostrar varios conceptos que tienen que ver con la variación de posición. X.1 dijimos que era 100 metros. Y el valor X2 era 50 por metro. Fantástico. Creo que no tenemos nada más. Ah, otra cosa que nos pide. Expresar el resultado en kilómetros por hora. Exprese el resultado en kilómetros por hora. Fantástico. Fíjense que ese es un detalle importante que tiene que ver con parte del análisis del enunciado. Entonces, avancemos un poquitito más. Nosotros tenemos esta secuencia de datos, vamos a ordenar los datos por aquí, vamos a ir achicando un poquitito, no, al revés, ahí vamos. Y la cuestión sería ver, ahora acá tenemos que corregir el tercer paso que corresponde al análisis de la solución de un problema, es sencillo. Sería identificar qué relaciones tenemos. El tercer paso sería relaciones. ¿Qué relaciones tenemos?
o se nos ocurren. Y las relaciones tienen que ver básicamente con fórmulas que podemos usar para vincular qué cosa, los datos que tenemos que informar y los datos que tenemos. O sea, la información, lo que debemos informar y lo que tenemos como dato, lo vinculamos a través de las relaciones. Y ahí entraríamos a jugar, acá voy a ir generando un poquitito más de espacio. Así que la idea sería ver qué fórmulas tenemos. Y acá empiezan las fórmulas que son claves. Por ejemplo, variación de tiempo. Delta T es delta T. Vamos a definir las fórmulas, las relaciones, igual a tiempo inicial menos tiempo final. Tiempo final menos tiempo inicial. Ahí está. Esa sería la primera gran relación. En este caso sería tiempo inicial, sería tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2 para el primer caso. Delta X, vamos a definir un delta X también. Entonces, tenemos un valor de delta X igual, ¿y qué sería? Sería la posición X final menos X inicial. ¿Qué otra cosa tenemos como definición? Y acá empiezan a aparecer, fíjense, empezamos a enunciar todas las fórmulas. Y lo bueno que tiene para este caso particular esta secuencia es que lisa y llanamente voy a tener todas las fórmulas que son 4 o 5. Entonces, vamos a poner velocidad. Vamos a hacer así. Voy a poner el valor de módulo para distinguir la rapidez de la velocidad. No, ahí se lió ahí. Para distinguir de la rapidez de la velocidad, pongo las dos barras de módulo. Y voy a decir que esto es igual a, fíjense que ya empiezo a copiar y pegar. Esto acá empieza la parte linda de esta aplicación. Ahí ya tengo mi otra fórmula. Esta sería rapidez. Entonces la fórmula de rapidez la tendríamos por acá. Esto vamos a hacer así. Esto sería variación de tiempo. Ahí tengo que correr esto un poquitito más de nuevo. Y acá variación de posición. Y bueno, ya casi lo tenemos dominado. ¿Por qué? Porque fíjense que por supuesto me estaría faltando alguna formulita que voy a agregar después para completarlo, pero que para nuestro caso puntual me interesa ya resolver el problema y liberarlo, porque esto es medio horita de clase nada más. Así que la idea sería, fíjense, el paso 4 sería establecer estrategias. En el paso número 4 tendríamos que definir estrategia y resolución. Cuando hablo de estrategia para la resolución de un problema, que de lo que estamos hablando es decir, qué fórmulas puedo usar, cuál uso primero, cuál después, de modo tal de encontrar, antes de resolver el problema, la secuencia de pasos que me permite la resolución del problema. En este caso, voy a hacer... Fíjense cómo ya vamos generando la estética. Ahí estamos. En realidad tengo un par de fórmulas más, una ecuación general de la variación de posición, que las vamos a ir incorporando más adelante. Pero para ahora, lo que necesitamos ahora, sobra y alcanza. Lo primero que haríamos sería calcular la estrategia sería, calculo velocidad, rapidez 1 y rapidez 2. Y veo qué pasa. Y después la convierto de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Básicamente es tan simple como eso. Entonces lo que tendríamos que hacer sería decir, bueno, ¿cuánto vale mi velocidad? En este caso va a ser igual directamente a qué cosa. Acá tendríamos la fórmula directamente que tenemos por acá, que por supuesto, como ya estoy haciendo una asignación, vendría por acá. ¿Y qué pasa? Esto sería
velocidad punto 1. Entonces tendríamos delta punto 1 y delta t punto 1. Esa sería mi primera ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Me estoy dando cuenta que delta x1 no lo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir en mi estrategia? En mi estrategia, si yo quisiera calcular la velocidad 1, que es lo que responde a mi incógnita, necesito saber cuánto vale x1 primero y delta t1. Entonces, primero voy a tener que calcular delta t. Entonces, tomo esta ecuación que tenemos por acá. Vamos a calcular delta t primero, que sería delta t punto 1. Acá tengo que sacar mi signo igual de este tipo, porque hacemos otro signo igual, que es la de... Ahí está. Y en lugar de ser final menos inicial, ya lo especificamos para nuestro caso. Y en nuestro caso, ¿qué tendríamos? Lo que tendríamos sería, por ejemplo, 1, y el inicial sería el tiempo 0. Y acá ya le puedo pedir que me dé el resultado. 4 segundos, fantástico. Es una verdad de perogrullo, porque la realidad era que acá podríamos hacer nuestro cálculo de nuestro tiempo 2, porque, digamos, acá lo estoy haciendo muy, muy genérico, pero la verdad que al haber asignado al tiempo, al delta t, el valor, digamos, del valor inicial menos un final, y el valor inicial considerarlo 0, se cae de maduro que delta t coincidía con t, pero lo estoy haciendo bien, bien completito como para que queden todos los delta t definidos. Me quedaría ahora, claro, para poder usar esta fórmula necesito también tener delta t1, delta t2, pero delta x también. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta formulita que tenemos por acá. Y lo más peor de todo esto es que después uno con esta aplicación copia y pega, ¿no? Entonces esto es lo más lindo que tiene. Vamos a poner un delta x1. Acá esto lo vamos a ir cortando. Cambio mi signo igual porque estoy haciendo una asignación. Acá ponemos entonces el número 1, el número 0. Acá hago algo que me falló. Ahí está. Y acá ya tendríamos nuestro valor. Upa, ahí hay una falla importante. Delta x1, ¿qué pasó? Tengo x1 por acá, no sé qué pasó acá, vamos a hacerlo más fácil. Para que no haya problema, cuando estas cosas fallan, lo mejor es directamente, ahí está, ahí no hubo más problema. No sé qué fue lo que hice mal, acá esto ya está fácil, así que simplemente pongo mi otro valor. Y entonces fíjense qué loco, ¿no? Rápidamente vengo, así repitiendo lo mismo, ¿no? No hice más que calcular delta x, los tenemos, y ahora vamos a calcular, en este caso ya, fíjense qué lindo, ahí tengo mi resultado, 25 metros por segundo. Pero me lo pedían, en este caso, B1 era 25 metros por segundo. Lo que me estaban pidiendo eran kilómetros, así que simplemente para mi caso puntual voy a escribir kilómetros dividido hora. Ya lo tenemos. Ahí me falló algo. Kilómetros por hora, me pone un joule, no sé por qué, si tendría que ser metros sobre segundo, ¿no? Momento. Antes de esto voy a aprovechar metros, así, kilómetros dividido segundo. Ahora sí. 0,02 kilómetros por segundo. Tengo algo que no estaría funcionando muy bien. Tenemos 100 metros dividido 2 segundos. Ah, porque era por hora. Esa era la diferencia. Y lo que me debe estar pasando es que no tengo definida la hora. Entonces, lo que voy a tener que hacer es definir una variable hora, que sería algo así como 60 por segundo. No tenía definida la variable. Por eso me estaba dando algo raro. Y ahora tendría que funcionar sin ningún tipo de problema. Ahora sí. No, pero hora 60 segundos, no. 60 por 60. Perdón. Son 3600. Exacto.
Ahora sí, me da 90 kilómetros por hora, que es lo que tenía que dar. Fantástico. Y ahora copio la otra función. Le cambiamos los códigos y tenemos todo calculado. Fíjense que todo gira alrededor de los mismos tipos de cálculos. Es muy, muy sencillo y es todo totalmente automático. O sea, todo gira alrededor. Entonces, una cosa que resulta una maraña, difícil, qué sé yo, en realidad es una pavada. Fíjense que las dos velocidades fueron las mismas y acá tendríamos los resultados del problema, que en este caso podemos ponerlo con un poquitito más de tamaño y con un fondito color salmón para mostrar los resultados. Y ya terminamos el primer problema y les agradezco su compañía porque esta clase es un poquito breve. Estas cosas que se generan, en lugar de tener las 4 horas juntas, bueno, tengo 3 horas y 1 hora. Así que les agradezco haber compartido este rato conmigo. Me excedí un poquitito, pero vieron un problemita resuelto. Lo concreto de todo esto, ¿qué es? Lo voy a subir y lo van a tener disponible. ¿De acuerdo? Y les voy a empezar a subir todo el material que tengo de física para que lo puedan tener disponible. Igual les cuento, toda la secuencia de videos que generé para la otra escuela con la que tengo tercer año, vieron que yo les subí material a ustedes y que está disponible en el aula, se las pasé todas exactas a Pachano como para que las tenga, así que posiblemente se las dé, por si acaso ustedes vayan metiéndose en la correspondiente, en el canal de YouTube y listo. Bueno, gracias por su presencia, les agradezco un montón su compañía, nos estamos viendo el martes que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos, profe. Chao. Dani, nos vemos.